Señor presidente, le corresponde a la magíster Sandra Caterina Argotti Feil, secretaria técnica de Planifica Ecuador. Bien, entonces le damos la palabra al economista, directora de la Secretaría de Planificación, Planifica Ecuador, para que haga su exposición. Adelante. Muchas gracias. Tiene el Gracias, uso de la palabra. días a todos los señores asambleístas, también a los invitados a quienes hemos estado escuchando toda esta mañana. Muchas gracias por las acciones, por sus opiniones. A continuación quisiera hacerles una pequeña presentación para irle entendiendo justamente lo que nosotros hemos venido trabajando ya desde el rol de la planificación a nivel nacional. En cuanto al rol de Planifica Ecuador, ya la Constitución de la República, en su artículo 241 y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que esta secretaría es el ente rector de la planificación nacional y también del ordenamiento territorial. En cuanto a esto, en sus atribuciones, nos define que se debe dirigir la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, realizar el seguimiento de la evaluación de políticas públicas que se vayan definiendo de acuerdo a este Plan Nacional, coordinar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, administrar el Sistema Nacional de Descentralización Participativa, y esto va generando instrumentos. Los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa entran en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto decanta de acuerdo a lo que es la Constitución. Esto para tener una idea de lo que precisamente se maneja desde la Secretaría anteriormente Semplades, hoy Planificación, Planifica Ecuador. Dentro ya del Comité de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo Zaruma y Portobelo, donde fue creado, fue realmente, y lo que les he escuchado, algunos de ustedes ya lo mencionaron, el 19 de febrero del 2017, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que ahora es el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencia, justamente en razón de los reiterados deslizamientos de tierra, de los cantones Zaruma y Portobelo, debido al hundimiento, entre ellas de la Escuela La Inmaculada, de otros espacios más de iglesia, de los socavones que venían ya dentro de estas poblaciones, se expidieron los siguientes decretos ejecutivos, que fue el 158, donde se declara el estado de excepción. Si bien es cierto, luego el estado de excepción cambió ya con el 208 porque se renova esa declaratoria, pero en el intermedio de estos dos, con el decreto 169, se realiza la creación del Comité de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo Zaruma Portobelo. Esto es el 28 de septiembre del 2017. Con estas acciones, una vez que se crea y somos los miembros del comité 12 instituciones, actualmente 11 porque se absorbe la Secretaría Nacional del Agua con el Ministerio de Ambiente. Pero en su accionar inicial eran 12, estaremos 12 instituciones que estábamos trabajando en esto. Cuando se define esto ya, lo que nosotros hacemos es trabajar estas 12 instituciones y se definen 3 ejes de acción del comité. Esto se habla ya en el artículo 5 del decreto ejecutivo 169, donde tenemos 3 ejes, que es el primero de remediación, que son donde van las acciones para prevenir, minimizar y controlar los impactos causados por la actividad minera. El eje 2 ya viene la recuperación, donde entra la adopción y recuperación de medidas a precautelar la vida, la seguridad, la salud de sus habitantes asentados en el área minera, así como el ambiente y la naturaleza. Y en el eje 3, el fomento productivo, la implementación, ejecución de políticas, planes, programas, proyectos que brinden alternativas productivas justamente sostenibles y sustentables en el área minera. Dentro de estos 3 ejes, lo que se definen son 2 subcomités importantes porque van dentro del accionar que viene trabajando ya actualmente incluso la parte de lo que son y quienes estamos dentro de este espacio. El Subcomité de Remediación y Recuperación, donde lidera el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y el Subcomité de Reactivación y Fomento Productivo, donde lidera el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Dentro de este subcomité se crea el Plan Estratégico Emergente de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo de los cantones Zaruma, Portobelo. Ya los subcomités como tal, que están divididos en 2, lo que generamos precisamente es qué vamos a hacer.
Entonces, es sentarse a conversar y se trabajaron en mesas técnicas donde estuvo la ciudadanía, donde estuvieron los GAD y otras de las instituciones, y se crea el Plan Estratégico Emergente, precisamente donde empezamos a decir, tengo que enfocarme, y como Planifica Ecuador, nosotros al tener el ordenamiento territorial, tengo que definir a qué le enfoco con el plan de desarrollo y ordenamiento que deben manejar los señores alcaldes. Es enfocar ese plan de desarrollo y ordenamiento con un enfoque de gestión de riesgos, no solamente en el riesgo minero, sino esto iba hacia lo que es país, porque nosotros vemos por todo el país, pero en esta zona es gestión de enfoque de riesgos y tener la gestión de enfoque productivo. En ese momento, en el 2018, lo que nos tocó hacer es de entre enero y abril actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial que tenían ya los señores alcaldes para que se ingresen con esta crisis que tuvimos en ese momento, con el estado de excepción, con la creación del plan estratégico, se ingresen esta actualización y entren justamente la definición, donde va riesgos, y ahí se trabajó ya en la definición de estas zonas de riesgos por minería legal y otros riesgos más, porque recuerden que el Estado no solamente tiene los riesgos de minería, sino este era un plan piloto para que se vaya hacia los riesgos de los otros territorios. Entonces, fue una colaboración con los GAR, de Saruma Portobelo, ARCOM, el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias y Planifica Ecuador. Esto lo ingresamos nosotros en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado. Luego, para que esto decante en proyectos, justamente, se hace la asesoría en construcción de proyectos y recuperación y remediación que formarían parte ya del PDOT, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Entran a trabajar Planifica Ecuador con los GAP, y esto se aprobó dentro de sus espacios con los gobiernos autónomos, tanto Saruma y Portobelo, en sus ordenanzas municipales, sus consejos, que es lo que ellos tienen que aprobar. Luego ya entra la parte del fomento productivo, donde empezamos a hacer el ordenamiento del suelo, que esto es importante, señores asambleístas y quienes nos escuchan. Si no tenemos ordenado el suelo, no se definen las zonas urbanas, el riesgo, las partes turísticas, las partes culturales agrícolas, productivas y de expansión. Entonces, al tener un orden de suelo, que lo manejamos con Saruma y Portobelo, con los GAP y Planifica, empiezo yo a definir qué partes son las urbanas, qué partes son las de riesgo, qué partes me generarían turismo, cuáles son en la parte cultural, que voy a cuidar en lo que es agrícola, etcétera. Entonces, son zonas que uno va ubicando. Ya entramos con el asesoramiento técnico dentro de lo que es el fomento productivo con la creación del programa de formación y emprendimientos, el plan turístico. Es decir, la idea es no solamente dedicarnos todos a la parte de minería, sea legal o ilegal, no es ese el proceso, sino también manejar a mi ciudadanía para que entre en un plan turístico, una parte municipal y tener una alternativa distinta que no sea solamente la de minería. Aquí entró con fuerza a trabajar el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca con los GAT y con el Ministerio de Turismo. Entonces son planes que ya fueron definidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que empezaron a manejar. ¿Qué resultados tuvimos posterior ya a este plan estratégico? Una vez que nosotros organizamos entre todos los miembros, más los GAT y quienes estuvieron colaborando en estos ciertos resultados, por ejemplo, ahí se nombró y les escuché que se realizó la descontaminación de agua, restauración y ampliación de redes de alcantarillado que están en ejecución, que eso nos hablaba también el señor alcalde. Intervenciones emergentes cuando hubo en infraestructura, cuando justamente fue un problema de la iglesia, de la escuela La Inmaculada, que se le conocía como Fe y Alegría, y el mercado. Entonces, lo que se hizo es una intervención emergente, en algunos casos desalojo. Eso es lo que tenía que accionar. Entonces, teníamos que accionar, desalojar y ver la manera después de repotenciar, que ahora está en un tema de repotenciación. Luego ya en turismo hubo un mejoramiento de infraestructura y rutas turísticas. De 10 espacios que se generaron en el tema turístico, 8 se han reactivado ya con un turismo cultural. Saruma fue designada como un pueblo mágico. Eso quiere decir que el accionar del alcalde de Saruma ha sido interesante, es decir, que ellos han tenido un espacio muy fuerte de trabajo dentro de su territorio. Luego, los emprendimientos, como es ya les decía, la capacitación, formalización por medio de ferias, por parte del GAD, de los mismos GAD de Portobelo y Saruma, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior. Es decir, ha empezado un trabajo en equipo y así se ha venido haciendo. Todo esto se empezó a trabajar desde el 2018 prácticamente. Perdón. Entonces ha sido como un tema interesante. Ya en temas de Planifica Ecuador, lo que nosotros hicimos y actualmente
están construyendo sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, no solamente, y le tenemos que empezar a ver la visión de que cómo se maneja y se mueve cada territorio. Por ejemplo, teníamos en ese momento la crisis y seguimos teniendo lo de minería, pero ahora nos aumentó con el tema de pandemia. Tuvimos que ingresar justamente, ahora voy a trabajar en pandemia y pospandemia. ¿Cómo voy a trabajar en mi nuevo ordenamiento territorial, en la bioseguridad ciudadana, en la parte de salud, los niveles escolares? Todo lo que voy manejando en mi territorio, distanciamiento, mercado, transporte público, etcétera. Los servicios tienen que venir desde esos espacios. Es importante que las acciones futuras que lo maneja, planifica con los otros ministerios y también con los GAC, que es la cercanía del ordenamiento, es revisar cómo están trabajando sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial alineados a un plan nacional de desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible, justamente en la agenda de 2030. Y así con los otros ministerios se ha venido trabajando. Sabemos la remediación que se está ocasionando, sabemos las crisis que están en los ríos y todo eso se ha venido trabajando con los otros ministerios, muy conscientes de lo que está pasando a la población. Ya la implementación de los lineamientos que se emiten por Planifica Ecuador, que van justamente lo que les hablaba. Te queda un minuto, señora ministra. Gracias. En planes de desarrollo y ordenamiento territorial Zaruma Portobelo. Este es para nosotros un plan piloto. Yo sí felicito a los dos alcaldes que han venido trabajando muy de cerca, muy preocupados de sus territorios. Y luego ya lo que tenemos que hacer es coordinar la evaluación del plan estratégico que inició en el 2017, planificado 2018, donde ¿qué hemos hecho cuando viene la remediación, recuperación y fomento productivo en los cantones Zaruma Portobelo? Con los problemas que les he escuchado. Esto se va presentando todos los días y lo que tenemos que volver a trabajar es evaluemos ese plan estratégico y aumentemos y crezcamos y fortalezcamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial como tal. Eso es lo que les tengo que decir. Muchas gracias. Ya los señores ministros que vienen adelante explicarán de acuerdo a sus competencias todo lo que se ha trabajado en suma de este espacio. Muchas gracias, señores asambleístas, señores ministros y quienes están al frente de este espacio.